un programa de Leo Radio, emisora virtual de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Hola, te saluda el equipo de Tabocé y esto es Ciudad de Tinta, Bogotá a través de sus libros. Una iniciativa ganadora de la beca para medios comunitarios que realizan programas para Leo Radio 2025. Les recordamos que Tabocé es una agrupación y un medio de comunicación comunitaria y alternativa que realiza acciones desde los enfoques diferencial, territorial y de género, pero también desde una perspectiva de acción sin daño. Y hoy vamos a hablar de Las aventuras de Gato, el triángulo de la Candelaria. Esta es una tira cómica, una historieta creada por el ilustrador argentino Daniel Rabanal. Estoy con Diego Grueso, amigo de esta casa y miembro de Tabocé. Diego, ¿por qué una persona que no nació en esta ciudad se decide a escribir historias desde acá? ¿Cuál crees que es el componente mágico que tiene esta ciudad y que hace que la gente no pase por este lugar como atravesaría cualquier otro lugar? Y no es porque Bogotá sea particularmente bonita, pero sí aquí hay una especie de influjo particular que haga que la gente decida asentar acá sus historias como escritor, como poeta. ¿Qué te evoca todo esto? Pues bueno, siempre ha sido muy común la voz del extranjero y como su lugar. Es paradójico, pero hay cierta legitimidad de la voz del que viene de afuera. Eh, Particularmente en estas ciudades, digamos, un poco como ciudades tan que como Bogotá, que son cosmopolitas, pero no son tan abiertas a la migración. Es decir, no es como vivir en Londres, París, Nueva York, bueno, incluso en capitales latinoamericanas mucho más cosmopolita o ciudades grandes como Río, Ciudad de México. Bogotá no lo es tanto, entonces lo que he encontrado es que la voz de narradores y de escritores, o bueno, de cineastas, de lo que sea que venga de afuera, tiene un lugar de legitimidad bastante apreciable y es como pues la típica conversación de uno con el que viene de afuera. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Como si estuviéramos anhelando como una opinión, como si ahí en esa visión del que viene de afuera viniera algo revelador. Y creo que para el que viene de afuera también resulta muy provocativa Bogotá como escenario, pues porque es una ciudad muy, eh, pues caótica en cierto sentido, pero llena de capas. Entonces eso siempre para la narración resulta muy provocativo. Llena de capas de capas sociales, de capas arquitectónicas, llena de capas incluso, pues, digamos, en términos
de la altura, también llena de capas, es históricamente eh, llena de posibilidades de superponer historias que han pasado en otros momentos y también está como entre lo bello y lo terrible y hay cierta como, es una ciudad también que se presta como para el morbo, ¿no? Entonces, es también una provocación, una incitación el que, pues al que ejerce como narrador y se encuentra en este escenario, y pues también está llena de historias y de conversaciones, y el bogotano y el colombiano en general tiende a contar, mm, bueno, el bogotano no es muy de hablar, pero parece ser que con el visitante, el que viene de afuera, es muy abierto a contarle cosas, a contar mil historias. Entonces, la cabeza de un narrador como este eh, pues se enfrenta a un reto eh, muy importante y es como empezar a organizar todas estas historias que ya la ciudad como ella misma le está contando, pero sus habitantes que se animan a contarle, y más si es alguien curioso, se animan a contarle de todo. Y las historias de Bogotá, de cómo se ha formado, de quiénes viven aquí, de qué sucesos importantes han transcurrido, entre lo político, lo criminal, pues, lo bello e inusual. Creo que son una combinación, un cóctel muy atractivo para que un escritor pues se anime a dedicar un espacio de su narración a Bogotá y sus historias. Bueno, yo no sé si tú sabías de Daniel Rabanal, pero él es conocido por el dibujante que convirtió la prisión en arte y resistencia. Yo supe de Daniel por un episodio de radio justamente de la emisora de la Universidad Nacional, de Radio Nacional. Y básicamente de él se dice que es el dibujante que convirtió la prisión en arte y resistencia. Él es un argentino que encontró su verdadera vocación entre muros y cuya obra se convirtió en un eco de la memoria, la verdad y la justicia. Resulta que Daniel Rabanal nació en Buenos Aires en 1949 y su vida comenzó por un camino diferente al del arte. Él se había matriculado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, lo que conocemos como la UBA, y para estudiar eligió pues la carrera de arquitectura. Sin embargo, en los años 70 en Argentina, pues había un hervidero político que lo atrajo profundamente. Entonces, desde muy joven se involucró en la militancia política en la UBA y con el tiempo se hizo montonero. Alrededor de 1975, según los datos, Daniel se radicó en Mendoza junto a su compañera Mariana Erice. Y en esos años previos ya había trabajado en temas de periodismo, publicidad e ilustración, pero justo en ese momento su vida estaba a punto de dar un dramático giro. Estoy hablando de la época de 1976 y 1984. Digamos que ahí
tiene una detención y nace su vocación, porque definitivamente la represión de la época lo alcanzó. Y en febrero de 1976, Daniel Rabanal fue detenido y encarcelado por persecución ideológica. Lo que siguió fue un periplo carcelario que se extendió por casi 9 años hasta su liberación en 1984. Entonces fue precisamente en la cárcel, en medio de la oscuridad y la lucha por sobrevivir, donde Daniel descubrió su verdadera vocación, el arte. Empezó entonces a dibujar de manera clandestina y su primera obra y su escuela de dibujo se enfocaron en la realidad inmediata. Él hacía historietas sobre los presos que circulaban secretamente en revistas caseras entre sus compañeros. Entonces, Daniel Rabanal es un ejemplo de cómo el arte se transformó en un acto de resistencia y de humanidad. Resulta que tras ser liberado, Daniel se dedicó por completo a la ilustración y a la historieta, y en 1989 se radicó en Colombia, donde logró consolidar su carrera y trabajó para varias publicaciones. Es posible que ustedes sin saberlo hayan visto muchos trabajos ya de Daniel Rabanal, incluyendo la reconocida Acme Comics, y se hizo conocido por su cómic semanal La aventura de gato, que salía en el periódico El Espectador de Bogotá, justamente. Entonces, su talento fue reconocido internacionalmente. En 1996, Daniel recibió el prestigioso premio Jambo en el Festival de Lucca en Italia por su historieta Las aventuras de gato, que es la que nos convoca hoy. Como ilustrador, Daniel ha dado vida a más de 50 libros de literatura infantil y juvenil, colaborando con autores como María Elena Walsh, Yolanda Reyes e Irene Vasco, además de publicar 5 libros de su autoría. Hoy, Daniel Rabanal es un reconocido historietista y activista cultural, y su experiencia en aquellos años negros lo convierten en una voz esencial sobre el Día de la Memoria. Él insiste en que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es una tarea inacabable que deben seguir llevando adelante las nuevas generaciones. Su historia es un testimonio de cómo el arte, nacido en la adversidad de la prisión, puede convertirse en una herramienta de denuncia, resistencia y un compromiso ineludible con la verdad. Diego, sobre esto sí que tienes bastante que decir. Primero, porque el arte o la escritura o estas otras formas narrativas surgen justamente en los momentos más inesperados, ¿no? En los momentos más oscuros de nuestra humanidad. Parece que el arte de alguna manera viene a salvarnos, pero no solo a salvarnos, sino a ser testimonio para la búsqueda de justicia. ¿Qué de importante hay en la memoria? E incluso porque cuando hay dictaduras y demás, a los primeros que se ataca es justamente a los artistas que, que impregnan las calles, que impregnan las mentes, porque parecería que el arte no es tan poderoso en otros tiempos, ¿no? Como que pasa desapercibido, es algo del orden del deleite, del entretenimiento, pero en épocas oscuras de nuestra humanidad es lo primero en ser atacado, pero también es lo primero en resistir. Pues bueno, ahí hay una discusión, eh, pues que podemos pasar un poco de largo por ella para hablar más de esta militancia del arte, y es esa discusión de que si el arte debe o no estar comprometido social y o políticamente con alguna agenda. Eh, Ahí hay posturas muy diversas, pero lo que sí es cierto es que el arte y la cultura son a la vez refugio, a la vez trinchera, pero también y en muchas ocasiones son puntal, son la avanzada, porque si hay algo que tiene
de potenciar el arte es de crear conciencia en el sentido de apelar a las emociones y a los sentimientos y a la percepción humana para crear realidades. Entonces, cuando se enfrenta la humanidad y las sociedades a, a escenarios complejos, a escenarios de injusticias, a escenarios trascendentales, pues bueno, que son permanentes, ¿no? La sociedad ha estado en permanente ebullición, pero si hay, digamos, picos como de contradicción, el arte funciona mucho como catalizador de esas fuerzas de la sociedad que necesitan ser despertadas. Entonces, es como apelar a una conciencia que está dormida, que puede estar viendo la realidad, pero no la comprende. Entonces el arte entra a hacerle ver, como a quitar el velo, a hacer mucho más patente, mucho más visible lo que en últimas no se quiere ver. Y pues el arte militante en Latinoamérica pues ha tenido, por supuesto, un recorrido muy importante. Yo creo que es parte esencial de la historia del arte y de la estética contemporánea en Latinoamérica, es esa militancia. Y, y también creo que se debe a que pues los artistas están también muy conectados con lo popular. eh, la burguesía o el ascenso de la burguesía quiso hacer un poco lo que hacía las monarquías, y es como tener su estética propia y sus artistas, como que los artistas fueran expresión de los valores de esa clase. Pero creo que los artistas, ese arte es un arte castrado porque el artista y la estética necesita de la producción popular porque ahí es que nace, de ahí es sus elementos esenciales. Entonces ese diálogo muy cercano que tiene el creador con con la experiencia popular de hacer cultura, eh, realmente lo que hace el artista es recoger eso y destacarlo, ponerlo en un lugar como de mayor reconocimiento. Creo que ese diálogo es lo que ha también permitido que particularmente en Latinoamérica el artista, los narradores, los literatos se conviertan como una expresión en unos voceros de ese sentimiento popular, pues que está conectado también y por supuesto a esos grandes anhelos de justicia social, de reivindicaciones populares de esas clases que se han visto puestas al margen, y pues el artista llega un poco como a reivindicarlas y a ponerlas en un lugar no solamente para ser ensalzadas y conmemoradas como parte de la cultura nacional, sino también como un grito, como una protesta, como una propuesta que interpela y necesita de cambios. Entonces, creo que ahí se juega una buena parte de esto de el arte como expresión un poco más rebelde, un poco más militante, y que pues entre nosotros tiene mucha importancia.
Bueno, resulta que esta historieta está profundamente arraigada en el paisaje de la capital colombiana, especialmente en el sector de la Candelaria. Entonces, Rabanal recorrió y se enamoró de esta zona. Él dice que fascinado por las diferencias arquitectónicas con Buenos Aires. Y entonces el libro captura el hábitat bogotano dibujado de una manera que podríamos decir exquisita, incluyendo las calles estrechas cerca del Chorro de Quevedo, la Biblioteca Nacional y las torres del parque. La obra es una captura fiel del presente de la época en que fue creada, estamos hablando de los 90, mostrando elementos de la vida cotidiana, como el inicio de Internet, los colores de los buses, los trancones, el guachimán con su escopeta y los habitantes de la calle. El autor llegó a Bogotá justo en la época de los carteles del narcotráfico. Rabanal posee la capacidad de hablar con sutileza de los problemas políticos y sociales sistemáticos del país sin necesidad de imponer una ideología. Sus dibujos permiten al lector hacer una lectura de lo que pasaba en Colombia en esa década. Ese subtítulo del libro, El Triángulo de la Candelaria, es una referencia al Observatorio Astronómico Nacional, que fue el punto de reunión de los tres sabios. ¿Recuerdas cuáles eran los tres sabios, Diego? José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas y Julio Garavito, quienes conformaron un triángulo de miradas al universo desde ese barrio. Entonces la obra sigue las aventuras de Gato. El protagonista Gato tiene una relación de par con Alina. Son un equipo, se eligen y trabajan juntos para resolver los dramas que ocurren por fuera de su relación, sin que exista una imposición de poder entre ellos. Las historietas de Rabanal revisan las narrativas colonizadoras tradicionales del género de aventura, donde históricamente los buenos eran los blancos y los malos eran los indios. Y las mujeres eran meras acompañantes. En las aventuras de Gato se presenta un cambio de lugar de los personajes con poder. Aunque las fuentes mencionan específicamente el Triángulo de la Candelaria, también resaltan una de las aventuras de Gato ambientada en el Amazonas. Esta historia aborda la problemática de la colonización, mostrando cómo el hombre blanco viene a la selva con la única idea de volverse rico y cómo el poder y el dinero dañan un orden natural. La obra está publicada en formato digital y la pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Bogotá y también en ediciones impresas. Este fue el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Ciudad de Tinta, Bogotá, a través de sus libros.
Programa Distrital de Estímulos, Alcaldía Mayor de Bogotá.